Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a USCA TV, el canal de la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos. Soy Rubén Bulles y como cada semana, hoy te dejamos la segunda parte de los derechos del adulto mayor. En USCA estamos convencidos que no alcanza con la queja y la protesta. Los suboficiales castrenses argentinos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad decimos, sostenemos que aún retirados tenemos mucho que aportar a las instituciones y a nuestra sociedad. Te invito a ver el video de hoy. Es decir, que hay un claro, no sé si corresponde decir envejecimiento poblacional, pero es un hecho que la población de adultos mayores es un porcentaje sumamente importante. En este sentido, en la República Argentina, la Universidad Católica Argentina hizo un excelente relevamiento detectando algunos déficits, los déficits más comunes que atraviesan a los mayores adultos, ¿no? A partir de los 60 años en adelante. Los déficits más comunes tienen que ver con la práctica del ejercicio físico, déficit en apoyo social informacional, por ejemplo, los adultos mayores que no saben cómo utilizar un cajero automático, un ejemplo, o no saben conectarse a la red o cosas por el estilo. Se ven presencia de terrenos y calles inundables, hay déficit de apoyo social instrumental, por ejemplo, todos los pasos que debería seguir una persona que quiera saber qué es lo que tiene que hacer como para acceder a algún tipo de crédito en alguna institución bancaria. Otro déficit es en la insuficiencia de ingresos. A nadie escapa que un altísimo porcentaje de jubilados tiene una jubilación mínima que no llega a cubrir ni siquiera el 50% de los gastos mínimos, teniendo en cuenta una canasta básica. Una jubilación promedio de la República Argentina no llega al 50% de lo que cuesta una canasta básica. Sabemos que esta jubilación mínima está en 25.000 pesos aproximadamente, cuando ya la canasta básica ronda los 90.000 pesos. Otra insuficiencia son los problemas de contaminación en el barrio por distintos motivos. Hay déficit en el acceso a la red de cloacas en muchas partes del conurbano bonaerense. Esto es muy notable. Hay déficit de proyectos personales. Muy lamentablemente se ve muchas de estas personas una caída en los deseos de superaciones, que como que ya todo se terminó, no hay más nada que hacer, y bueno, se dejan estar. Obviamente esto está íntimamente relacionado con lo que mencionamos anteriormente. También es notable problemas con el suministro de agua potable. Hay déficit en el estado de salud percibido. Hay muchos adultos mayores que niegan alguna posible afección o sabiéndola, digamos, no van, no recurren a profesionales, muchas veces porque la obra social es complicada, sobre todo hablando de PAMI, o porque saben que la demanda que va a tener en cuanto a económicamente hablando, saben que no van a poder hacer frente a una serie de gastos propios para el mejoramiento de la salud. Esto lleva, por supuesto, a un malestar psicológico. Es
También se ve, por ejemplo, en lugares donde se aglomera la gente, en las colas de los cajeros automáticos o en estos lugares, personas ancianas que demandan la atención de los que están haciendo una cola, buscando alguien para conversar, y es también frecuente ver personas que hablan solas. Hay déficit de apoyo social afectivo, la parte afectiva es toda una deuda, no solamente en las personas de mayores adultos, sino personas más jóvenes también. Hay déficit en la disponibilidad de espacios verdes, en el acceso a red de gas. Y bueno, hay problemas de contaminación en el barrio, la falta de amigos íntimos y varios etcétera más. Estas situaciones, y hay unas cuantas más, ¿no? Son las que detectó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Este estudio es del 2010, fines del 2018, o sea que teniendo en cuenta lo que significa un estudio de esta magnitud, podemos decir que es reciente, a pesar de que ya han pasado 2 años y medio, pero es un estudio reciente. Estas son las cosas que nosotros empezamos a tener en cuenta para los adultos mayores. Y por supuesto, los adultos mayores retirados de las Fuerzas Armadas, sobre todo los suboficiales, en muchos casos no están exentos de esta situación. Gracias a Dios hay algunas acciones a nivel internacional y a nivel nacional que llaman a despertar las conciencias y a generar un compromiso para el mejoramiento de esta situación. El 21 de febrero de este año, la Pontificia Academia para la Vida sacó un comunicado que se puede decir que está bastante en consonancia con lo que después va a hablar Juan Manuel, ¿no? La declaración o el acuerdo firmado por países integrantes de la Organización de Estados Americanos en cuanto a las personas adultas, a los adultos mayores. Solamente para hacer un resumen y no ser tan extenso, voy a nombrar algunas de las ideas centrales que hacen este comunicado de la Pontificia Agencia para la Vida, y empieza diciendo que la vejez es nuestro futuro. Ese nuestro es en sentido de la humanidad. La sociedad tiene el futuro justamente en la vejez, lo cual este principio es muy alentador porque empieza revalorizando todo el potencial que tiene el adulto mayor. Otra idea de este comunicado dice que es esencial repensar el modelo de desarrollo de todo el planeta. Y va directo a la cuestión de los sistemas económicos o lo que en otros contextos se conoce como los aparatos económicos que tienen los distintos países. Después de la pandemia sabemos que se nos presenta un mundo con ciertas dificultades en donde uno de los actores principales para poder volver a restablecer ese aparato económico es aprovechar todo el potencial y toda la experiencia de los adultos mayores. Es algo que hasta el momento no se ha tenido en cuenta o no se tiene en cuenta debidamente, sobre todo por los países occidentales. Otra idea, digamos, central de este comunicado dice que necesitamos una visión, un nuevo paradigma que permita a la sociedad cuidar de los ancianos. Y esto lo relaciona directamente con poner sobre el consciente colectivo los valores que lamentablemente están siendo descuidados, sobre todo por el mundo de las comunicaciones. En la cultura de la imagen, los valores se presentan bastante desdibujados y es muy importante restablecerlos a partir de la participación de los adultos mayores para tratar de transmitirlo a las generaciones más jóvenes y sobre todo a los niños.
Si bien hoy en día hay una más larga esperanza de vida, esta gran transformación demográfica representa efectivamente un gran desafío cultural, antropológico y económico. Esto es muy llamativo y es muy aliciente porque el lugar que le da a los adultos mayores, que es un sector, un segmento de la población humana que está en claro crecimiento, es un lugar sumamente central. Es el polo opuesto de lo que se sostienen desde otros puntos de vista. Recordemos que en una oportunidad la presidenta del Fondo Monetario Internacional dijo que las personas mayores solamente generan gastos. Aparte de ser una aberración desde todo punto de vista, no tiene nada que ver con la realidad. Y acá, bueno, se trata de demostrar exactamente todo lo contrario. Se sabe que en el 2050 en el mundo habrá 2.000 millones de personas mayores de 60 años, es decir, una de cada 5 será anciana. Entonces, es esencial hacer que nuestras ciudades sean lugares inclusivos y acogedores para la vida de los ancianos y en general para la fragilidad en todas sus expresiones. ¿Por qué? Porque esto tiende a proyectarse, es propedéutico, revalorizando la participación de los adultos mayores en el acontecer social, en la vida de la sociedad humana, se propende a revalorizar no solamente a los adultos mayores, sino a los más vulnerables, a los que más lo necesitan. La riqueza de los años es un tesoro que debe ser valorado y protegido. Y además comenta de qué manera ese tesoro que representa la experiencia de los adultos mayores tiene que ser revalorado y protegido. Esto tiene un efecto para bien o para mal en las sociedades. Para bien en aquellas sociedades donde realmente se aproveche todo este potencial. Y hay muchísimo en este sentido. También habla de que las residencias de ancianos deberían recalificarse en un continuum sociosanitario, es decir, ofrecer algunos de sus servicios directamente en los hogares de los ancianos. Por ejemplo, podría hablarse ya de hospitalización a domicilio, atención a la persona individualmente con respuestas de atención moduladas en función de las necesidades personales a baja o alta intensidad, donde la atención sociosanitaria integrada y la domiciliación sigan siendo el eje de un nuevo y moderno paradigma, es decir, no desarraigar al adulto mayor, no sacarlo de donde ha transcurrido gran parte de su vida o en algunos casos transcurrió toda su vida, no cortarle todas las relaciones que tenga con el mundo exterior, sino mantenerlas, sin descuidar esta parte de atención permanente. Es decir, se sugiere que tiene que ser articulada según la pertenencia, la amistad y el sentimiento común. Otra mención que hace este informe es que es solamente gracias a los ancianos que los jóvenes pueden redescubrir sus raíces y solo gracias a los jóvenes que los ancianos recuperan la capacidad de soñar. Es un ida y vuelta donde ambos extremos generacionales se retroalimentan. La vejez también debe ser entendida en este horizonte espiritual. Es la edad particularmente propicia al abandono en Dios. A medida que el cuerpo se debilita, la vitalidad psíquica, la memoria y la mente disminuyen. La dependencia de la persona humana a Dios se hace cada vez más evidente. Sin hacer apologías de ninguna creencia en particular, creo que a la vista está, no es lo mismo ver una sociedad que vive sin Dios o negando a Dios a una sociedad que acepta la existencia de un Dios.
A veces suelo tomar el ejemplo de Estados Unidos, de Norteamérica. Creo que vamos a coincidir en que aún en estos momentos sigue siendo la potencia más poderosa en todo el sentido de la palabra, económicamente y militarmente. Si bien ellos no tienen una religión oficial del Estado, la Constitución norteamericana respeta la libertad de culto, pero no solamente en su moneda tienen la frase famosa que todos conocemos, en Dios confiamos, sino que en las fórmulas jurídicas de los condenados a muerte, el juez termina diciendo, Dios se apiade de su alma. Toda la sociedad civil, la iglesia y las diversas tradiciones religiosas, el mundo de la cultura, de la escuela, del voluntariado, de las artes escénicas, de la economía y de las comunicaciones sociales, deben sentir la responsabilidad de sugerir y apoyar, en el marco de esta revolución copernicana, nuevas e incisivas medidas que permitan acompañar y cuidar a los ancianos en contextos familiares, en sus propias casas y, en todo caso, en entornos domésticos que se asemejen más a los hogares que a los hospitales. Este es un cambio cultural que debe ser implementado. Bueno, más o menos estas son las ideas fuerza que nos motivan y nos mueven a nosotros desde USCA para hacer el abordaje de esta situación social. Juan Manuel, te paso la palabra. Ahí estoy. Gracias, Gerardo. Gracias, Rubén. Ahí estamos. Gracias a todos. Lo que vamos a tratar de conocer, o lo que vamos a conocer, a recibir un pantallazo de lo que es un instrumento internacional, jurídico, llamémosle nuevo, si bien no lo es, pero para el conocimiento y por la aplicación que tiene en nuestro país, puede resultar nuevo para muchos. Por lo menos para mí lo es. Y ya tengo el tiempo necesario como para haberlo por lo menos escuchado, ¿no? Lo que vamos a abordar es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y sus proyecciones sobre la capacidad jurídica. En realidad, el título formal y completo es Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En cuanto a sus proyecciones, se debe a que lo que estamos aprovechando nosotros para avanzar en el conocimiento de este instrumento es un trabajo realizado por la doctora Lumidla Andrea Viar, quien ha hecho un análisis, o sea, esto es un análisis de esta convención, y es eso lo que vamos a desarrollar así brevemente. Esta convención fue aprobada por el Congreso Nacional Argentino por la Ley 27.360 el 31 de mayo de 2007. O sea que está aprobada por nuestra legislación. Y lo que se busca estudiar en este trabajo, en esta convención, son los principios de cómo se concibe a la persona mayor dentro del ordenamiento legal, describiéndose los principios que tutelan la dignidad, la protección y la autonomía. Se observa el proyecto de estos principios dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. En este trabajo, repito, que aprovechamos para conocimiento, trabajo realizado por la doctora Viar, se analiza la capacidad jurídica y la prestación de consentimiento informado de la persona mayor. Reitero, la capacidad jurídica y la prestación del consentimiento informado. Como van a ser dos expresiones que abarcan prácticamente todo el trabajo, creo que es dable en este momento definir
lo que significa capacidad jurídica y lo que significa consentimiento informado, para lo cual, por supuesto, me voy a munir como corresponde de las definiciones más precisas. Se entiende como capacidad jurídica la aptitud y el derecho de una persona para adquirir derechos de una persona cualquiera, ¿no? No solamente de la persona mayor, sino la aptitud y el derecho de una persona para adquirir derechos y contraer compromisos por sí misma, sin necesidad de contar con la autorización de otro. Esta capacidad jurídica puede ser de goce, que es la aptitud para tener derechos y obligaciones. Aptitud para tener derechos y obligaciones. También puede ser de ejercicio o de obrar, que es la aptitud de cada individuo para ejercitar su derecho. Ejercitar su derecho, su propia voluntad, y así también contraer obligaciones. O sea, que son dos conceptos diferentes que abarcan en la definición de la capacidad jurídica. La aptitud para tener derechos y obligaciones y la aptitud del individuo para ejercitar esos derechos y esas obligaciones. También en este trabajo se estudió la ley 5670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula el funcionamiento de las residencias geriátricas según la convención que también se está analizando. El 15 de junio de 2015, la Organización de Estados Americanos aprobó la convención, considerando, según el artículo 1, que es con el objeto de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a la plena inclusión, integración y participación en la sociedad. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Persona Mayor es un instrumento, como dijimos al principio, internacional, más para la regulación de personas vulnerables. O sea, es un instrumento más para la regulación de las personas vulnerables, y en nuestro país fue ratificado por Boletín Oficial el 31 de mayo de 2017 con la ley que ya mencionamos, 27.360. O sea que es bastante reciente. En realidad, antes que fuera sancionado este compromiso internacional, nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, parágrafo 23, ya enunciaba la ancianidad como un grupo vulnerable. Aunque la Convención en realidad no emplea la expresión ancianidad, es evidente que es concomitante entre lo que promulga nuestra Carta Magna con la reforma de 1994, y lo que reza la Convención Interamericana que estamos conociendo, y la cual sitúa a la persona humana como eje central y ejerce protección sobre quienes transitan la vejez debido a su vulnerabilidad. Existen documentos que se encuentran y consideran como antecedente del presente instrumento jurídico, y serían, lo vamos a mencionar, porque para aquel que tiene interés podría avanzar también en una profundización de conocimiento. Los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad de 1991, la Proclamación sobre el Envejecimiento de 1992, la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de 2002, así también como instrumentos regionales
como la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento de 2003, la Declaración de Compromiso de Puerto España de 2009 y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe de 2012. Ahora, esta convención que fue aprobada, que es un instrumento con validez internacional y obligatoria para los estados que lo suscribieron en el sistema interamericano, como lo es Argentina. Ya Gerardo había mencionado, creo, si no en esta presentación, en otra, cuáles son los estados partes que han suscrito la convención. En el artículo 2 de la convención se define a la persona mayor como aquella persona de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Nos detendremos un poco más en el artículo 30 de la Convención, que es referido a la capacidad de las personas mayores. Pero para ello, perdón, creo que no nos hemos, que omití compartir el concepto de consentimiento informado. Compartí, sí, el concepto de capacidad jurídica, pero no de consentimiento informado, que también es una expresión que se estudia, de la cual trata la Convención y que se estudia en este trabajo, ¿no? El consentimiento informado es el acto por el cual un paciente brinda su conformidad o rechazo con la indicación o propuesta médica luego de recibir la información completa, adecuada, clara y precisa acerca del diagnóstico que lo aqueja, el mejor tratamiento disponible, las alternativas terapéuticas, los beneficios y riesgos esperados y el pronóstico. En lenguaje bioético, el consentimiento informado no hace más que concretar los principios de autonomía de todo ser humano. Ahora sí avanzamos en el referido artículo 30 de la Convención. Insisto, que trata de la capacidad de las personas mayores. Una de las dimensiones claves para la vida de las personas mayores se refiere a la capacidad jurídica, aunque la edad de por sí no significa un deterioro de la capacidad cognitiva, o sea, de conocimiento, existe una mayor prevalencia del deterioro cognitivo en las personas mayores de edad avanzada. Y tales padecimientos mentales pueden conllevar riesgos de daños por el ejercicio de la capacidad jurídica sin los adecuados apoyos y salvaguardas. O sea, evidentemente que el ejercicio de la capacidad jurídica lleva consigo un esfuerzo, un ejercicio esforzado para poderlo cumplir y para poderlo disfrutar y desarrollar. Al respecto, creo que es oportuno considerar la descripción que realiza una doctora Petrelli, que lo compartimos también, que nos dice, dada la situación actual, nos decía recién también Gerardo respecto de este punto, dada la situación actual de la mayoría de ancianos en nuestro país, con jubilaciones magras, sistema de salud deficitarios y pérdidas de afectos que conlleva a la soledad, en ellos son mucho más fuertes que el resto de la población las dudas, las vacilaciones, los temores, la soledad y el dolor. El aferrarse a las pocas personas que los aman
y aún viven y son frecuentes y agobiantes, etcétera, etcétera. Así el miedo lleva a cada sujeto a no actuar ni intentar defender sus derechos. También nos lo dijo Gerardo, que esa es una incapacidad a considerar el miedo a enfrentar este tipo de tratamientos ante la sociedad o ante quien corresponda. O sea, nos llevan a no actuar ni intentar defender nuestros derechos, pues existen las funciones intelectuales, pero se ve afectada la voluntad en cuanto a la intención y a la libertad. En este contexto, la Convención se refiere a la capacidad en el artículo 30, partiendo del principio de la capacidad, y de esta forma dice la Convención: los estados parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los estados parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica e igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Los estados parte adoptarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas mayores, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetos a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano competente, independiente e imparcial, un órgano independiente e imparcial. Las salvaguardas serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos y a los intereses de las personas mayores. Sin perjuicio de estas disposiciones de este presente artículo, los estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietaria y a heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso, en igualdad de condiciones, a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán porque la persona mayor no sea privada de sus bienes de manera arbitraria. El artículo 30 que estamos desarrollando sigue casi textualmente el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que incide en las transformaciones operadas en los sistemas de capacidad. De alguna manera, el artículo 30 es una concreción del principio que vincula la dignidad con la autonomía de las personas, procurando adecuados mecanismos de protección contra situaciones de abuso o daños por el ejercicio de la propia capacidad. Este artículo 30 adopta la idea de ampliar la capacidad jurídica, pudiendo ser dividido en partes
para su mejor comprensión y su mejor funcionalidad. En primer lugar, se expresa el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, lo que es convergente con varios tratados de derechos humanos que señalan que todo ser humano es persona. Todo ser humano es persona. Ser persona supone el reconocimiento de la titularidad de derechos en razón de la dignidad común a todo ser humano. En segundo lugar, se fija el principio de igualdad en cuanto a la capacidad jurídica, lo que significa que no podrán adoptarse medidas de restricción a la capacidad por el solo hecho de ser personas mayores. Es decir, las medidas que eventualmente se refieren a la capacidad jurídica deberán adoptarse teniendo en cuenta las reglas generales, sin que la edad pueda ser el único fundamento de una medida sobre la capacidad. Igualmente, la terminología que adopta la Convención refiere a la capacidad jurídica, término que engloba tanto la capacidad de derecho como la capacidad de ejercicio, como habíamos dicho, ¿no? En tercer lugar, para el específico caso de la capacidad de ejercicio o de obrar, como también se denomina, la Convención propone el llamado modelo de apoyos, lo que supone una orientación marcada para la primacía de la decisión de la persona que se presume capaz y que puede requerir de medidas de apoyo que no sustituyan su voluntad. Medidas de apoyo sí, pero no sustituir la voluntad de la persona, sino que más bien la ayuden a expresarse y a desarrollar su interés. En el cuarto lugar también, con relación a la capacidad de ejercicio o de obrar, se reconoce que pueden verificarse circunstancias en que sea necesario adoptar medidas sobre la capacidad para impedir abusos. Esto supone reconocer que, bajo ciertas circunstancias, con la vejez pueden verificarse deterioros cognitivos que pueden significar peligros de daños por el ejercicio de la plena capacidad, que lo habíamos mencionado. En la redacción se sigue textualmente el artículo 12 de la Convención de Derecho para las Personas con Discapacidad. En cuanto a las salvaguardias que pueden adoptarse diciendo que deben ser proporcionales y adaptarse, dice que deben ser proporcionales y adaptadas a la persona en un corto plazo y revisable periódicamente. Respetarse los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor y verificarse que no haya conflicto de intereses ni de influencia indebida. En quinto lugar, se adoptan las disposiciones con particular referencia al ámbito patrimonial, garantizando la autonomía como regla y la adopción de medidas de protección para evitar que la persona sea privada de sus bienes en forma arbitraria. En este artículo, de alguna forma, se abordan los conflictos que pueden llegar a atravesar las personas mayores en cuanto a víctimas de abuso o maltrato por parte de terceras personas, ya sea dentro del entorno familiar, institucional, social o general, en relación a las tomas de decisiones sobre su persona o sobre sus bienes. Vamos a compartir solamente algunos puntos de la capacidad de las personas y quizás en otra oportunidad, o aquel que prefiera ahondar el tema, puede indagar
en la convención, en el anexo de la ley 27.360, que es la convención que estamos desarrollando. Y lo que vamos a compartir es, a ver, este punto que es la capacidad de los tratamientos médicos, para dar como un ejemplo de lo que también ya se mencionó en algunas de las presentaciones anteriores. Sin perjuicio de la regulación ya antes mencionada sobre la capacidad jurídica, esta convención incorpora una norma específica sobre el consentimiento en el ámbito de la salud. Esto está expresado en el artículo 11, que dispone lo siguiente: la persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud de manera previa. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración a los derechos humanos de la persona mayor. La finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo en relación con cualquier decisión o tratamiento o intervención o investigación en el ámbito de la salud. Los Estados parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios. Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible, de acuerdo con la identidad cultural, el nivel educativo y las necesidades de comunicación de la persona mayor. Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor. En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional. La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse o recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, la alternativa o complementaria, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión. Los Estados parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor puede manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser modificada o ampliada en cualquier momento, solo por la persona mayor, pero a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional. Quedan varios puntos similares a este respecto de la salud y puntos interesantes que naturalmente
conlleva al conocimiento y al interés de cada uno de nosotros, no por ser casi todos persona mayor, sino porque es derecho de todo ser humano. Como reflexión final, también les comparto lo que la doctora Viar nos comparte. En síntesis, dice ella, podemos decir que con la incorporación de la Convención, Argentina adopta medidas de protección de derechos de las personas mayores como un grupo vulnerable, en convergencia con la reforma constitucional de 1994. Respecto de la capacidad, la Convención no implica cambios sustanciales en comparación con las normas ya establecidas en el Código Civil y Comercial. En tal caso, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores repite la fórmula prevista en lo que ya mencionamos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el 2008 por Ley 26.378. En lo que se refiere al consentimiento informado, se puede decir que la lectura tanto del documento suscripto de la Convención y del Código Civil y Comercial en su artículo 59, se cumple lo establecido en cuanto a la exigencia de que el consentimiento informado por parte de la persona mayor debe ser prestado con los apoyos necesarios. Esto reafirma la idea de salvaguardas establecida en la Convención, además de la idea fundamental de que la información sea brindada a la persona en forma precisa y clara. Igualmente, a partir de la suscripción del Estado argentino de la Convención que se analiza, surge la necesidad de sancionar una ley nacional con lineamientos generales que impliquen la regulación de los establecimientos geriátricos. Les había compartido, les había comentado también de la ley de la 5670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la única que regula justamente la existencia de los establecimientos geriátricos. Si bien a nivel local existen normativas, es necesario la consideración de parámetros en torno al interés de la vejez y bajo los principios que establece esta convención, que ha sido analizada, en lo que tenga estricta relación con las personas mayores. Aún queda un camino largo por recorrer para homogeneizar y establecer una normativa nacional que cumpla con los lineamientos fundamentales y que se relacionen estrictamente con las problemáticas de la vejez. Es decir que, además de ser parcial, aunque creo que que despierta un interés bastante importante en nuestra óptica, como ciudadanos en general, como ciudadanos mayores, con más razón. Pero quiero dejarles una pequeñita reflexión que se nos ha dado en compartir en este último tiempo, y que creo que en esto se resume mucho el interés que debe despertar en todas aquellas personas que no están todavía pisando los 60, donde ya es considerado persona mayor, un ser humano, sobre todo de acuerdo a la Convención y de nuestra legislación. Les comparto. Tener paciencia con un adulto mayor es construir o mantener el puente por el cual posiblemente
algún día, quizás no muy lejano, tendrás que pasar. Que no se nos olvide. Repito, tener paciencia con un adulto mayor es construir o mantener el puente por el cual posiblemente y quizás en tiempo no muy lejano, algún día tendrás que pasar. Que no se nos olvide. Hasta aquí, muchas gracias por la atención y bueno, espero que haya servido, que pueda despertarnos por lo menos un interés un poquito más centralizado en este tema que a todos nos ocupa. Gracias. Agradecemos a Gerardo Andrián y a Juan Manuel Jiménez y nos vemos la próxima semana.